Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado porque tenemos un tema que, bueno, digamos que va a levantar un poquito de polvo. Ya saben que me encanta el mundo del espectáculo, las series turcas y, sobre todo, hablar de las figuras que nos roban el corazón. Y hoy precisamente vamos a hablar de una de ellas, Hande Erçel. El título lo dice todo, Hande Erçel impacta la entrevista que revuelve revistas sin arrepentimientos. Sí amigos, vamos a sumergirnos en la última entrevista que ha dado Hande, una entrevista que ha sido explosiva. ¿Por qué digo explosiva? Bueno, porque Hande, nuestra querida Hande, habló sin pelos en la lengua. Soltó frases, hizo revelaciones y en general, dejó muy claro lo que piensa. Y como era de esperarse, esto ha provocado un revuelo en el mundo del entretenimiento. Así que si son fans de Hande, si les interesa el chisme de la farándula, si simplemente les gusta estar al tanto de lo que pasa en el mundo de las series turcas, este es el vídeo para ustedes. Vamos a desmenuzar cada frase, cada declaración, cada detalle de esa entrevista que ha dado tanto de qué hablar. Vamos a analizar qué dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo y sobre todo, vamos a ver el impacto que ha tenido. Pero antes de empezar, ya saben la dinámica del canal, si son nuevos por aquí suscríbanse. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba contenido nuevo. Y por supuesto, si les gusta lo que ven, no olviden dejar un like. Me ayuda muchísimo saber que les gusta el contenido que preparo con tanto cariño. Y ahora sí, vamos a lo importante. Vamos a hablar de Hande Erçel, de su entrevista y de todo lo que ha generado. Primero un poco de contexto para aquellos que quizá no estén tan familiarizados con Hande. Para los que ya la conocen, esto será un pequeño repaso, pero creo que es importante para entender el contexto de la entrevista. Hande Erçel es una de las actrices turcas más populares y exitosas del momento. Su belleza, su talento y su carisma la han catapultado a la fama internacional. Ha protagonizado series que han dado la vuelta al mundo, como Love is in the Air, que la catapultó a la fama mundial. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones, y cuenta con millones de seguidores en redes sociales. Es una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, y su influencia en el mundo de la moda y la belleza es innegable. Pero Hande no es solo una cara bonita. Es una persona con una voz, con una opinión, con una vida propia. Y como cualquier persona, tiene sus miedos, sus inseguridades, sus sueños y sus metas. Y es precisamente esa faceta humana la que se ha revelado en la entrevista que vamos a analizar. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en la entrevista en sí. Lo primero que hay que decir es que la entrevista fue en profundidad. No fue la típica entrevista promocional. Fue una conversación sincera, donde Hande se mostró tal cual es, sin filtros ni máscaras. Habló de su carrera, de sus relaciones, de su vida personal y sobre todo, de las críticas y los comentarios que ha recibido a lo largo de su trayectoria. Uno de los temas que más llamó la atención fue su reflexión sobre la fama. Hande admitió que aunque la fama le ha traído muchas cosas positivas, también ha tenido su lado oscuro. Habló de la presión constante, de la invasión a su privacidad y de las críticas que a veces son crueles e injustas. Dijo algo así como, la fama es como una moneda de dos caras. Por un lado, te da oportunidades increíbles, te permite llegar a mucha gente y cumplir tus sueños. Pero por otro lado, te roba tu libertad, te expone a juicios y te hace sentir vulnerable. Y es que amigos, es fácil olvidar que detrás de la imagen de la actriz exitosa, hay una persona de carne y hueso, con sentimientos y emociones. Es fácil juzgarla, criticarla y esperar que sea perfecta. Pero Hande en esta entrevista nos recordó que ella también es humana, que también sufre, que también se equivoca. Otro tema que generó mucho interés fue su opinión sobre su relación con Kerem Bürsin. Ya saben, la pareja de Love is in the Air, que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Aunque la relación terminó hace un tiempo, muchos fans aún soñaban con una reconciliación. Hande, sin embargo, fue muy clara al respecto. No entró en detalles ni dio explicaciones, pero dejó claro que esa etapa de su vida está cerrada. Dijo algo como, el pasado es pasado. Miro hacia el futuro, hacia mis proyectos, hacia mis sueños. No me detengo en lo que fue, sino en lo que puede ser. Esta declaración, por supuesto, generó reacciones encontradas. Algunos fans se sintieron decepcionados, mientras que otros la apoyaron y aplaudieron su madurez y su entereza.
Lo cierto es que Ande con esta frase demostró que ha superado esa etapa y que está enfocada en su crecimiento personal y profesional. Y hablando de su carrera profesional, Ande también habló de sus proyectos futuros. Anunció que está trabajando en nuevas series y películas, y que está muy emocionada con los retos que le esperan. Destacó la importancia de elegir proyectos que le apasionen y que le permitan crecer como actriz. Dijo que no se conforma con ser solo una cara bonita, sino que quiere demostrar su talento y su versatilidad. Esto es algo que sus seguidores siempre valoran, verla evolucionar en diferentes roles, mostrando su talento actoral. También durante la entrevista, Ande abordó el tema de las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera. Especialmente se refirió a los comentarios sobre su aspecto físico. Ande, como muchos artistas, ha sido objeto de críticas sobre su peso, su ropa, su maquillaje. En un mundo donde la imagen es tan importante, es difícil no estar expuesto a este tipo de juicios. Ande admitió que al principio estas críticas le afectaban mucho, pero que con el tiempo ha aprendido a ignorarlas y a aceptarse tal cual es. Dijo algo muy poderoso: soy feliz con mi cuerpo, con mi imagen. Y eso es lo que realmente importa. Esta declaración fue muy aplaudida por sus fans, quienes valoraron su sinceridad y su mensaje de autoaceptación. En un mundo donde la presión por encajar en ciertos estándares de belleza es tan grande, es importante tener referentes como Ande, que nos recuerdan que lo más importante es querernos a nosotros mismos. Otro aspecto interesante de la entrevista fue la forma en que Ande abordó el tema de las redes sociales. Ella, como ya sabemos, es una persona muy activa en Instagram, donde comparte fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Sin embargo, Ande admitió que a veces las redes sociales pueden ser tóxicas y que es importante tomarse un descanso de ellas. Dijo que a veces necesita desconectarse para proteger su salud mental y para enfocarse en lo que realmente importa. Es importante que figuras públicas como Ande hablen abiertamente sobre esto, ya que muchos jóvenes se ven influenciados por lo que ven en redes sociales. En cuanto a los rumores y especulaciones sobre su vida personal, Ande fue muy clara. Dijo que no le gusta hablar de su vida privada y que prefiere mantenerla alejada de los focos. Expresó su cansancio por los rumores infundados y por la constante necesidad de dar explicaciones. Es completamente entendible que ella desee mantener su vida personal fuera del ojo público. La entrevista en general fue un ejercicio de honestidad y de autenticidad. Ande se mostró tal cual es, sin poses ni pretensiones. Habló con franqueza de sus miedos, de sus sueños, de sus inseguridades y de sus éxitos. Y eso, amigos, es algo que se agradece. En un mundo donde la imagen a veces es más importante que la realidad, es un soplo de aire fresco ver a una figura pública que se atreve a ser ella misma. El impacto de esta entrevista ha sido enorme. Las revistas y los medios de comunicación se hicieron eco de sus declaraciones, y las redes sociales se llenaron de comentarios y reacciones. Ande una vez más demostró su capacidad para generar conversación y para conectar con su público. Las reacciones, como ya mencioné, fueron diversas. Hubo quienes la criticaron por hablar abiertamente de ciertos temas, pero también hubo quienes la defendieron y la apoyaron. Muchos fans destacaron su valentía y su sinceridad, y la felicitaron por ser fiel a sí misma. Lo que está claro es que Ande con esta entrevista ha consolidado su imagen como una artista completa, con una personalidad fuerte y con una voz propia. Ha demostrado que no tiene miedo de hablar de lo que piensa y que está dispuesta a defender sus ideales. Y esto, amigos, es algo que no se ve todos los días. En un mundo donde a menudo se espera que las figuras públicas sean perfectas y complacientes, Ande ha roto moldes y ha demostrado que es posible ser una persona auténtica y exitosa al mismo tiempo. Así que, resumiendo, Ande Ercel impacta con esta entrevista. Habló sin tapujos de su fama, de sus relaciones, de sus proyectos y de las críticas que ha recibido. Se mostró humana, vulnerable y sobre todo auténtica. Y eso, en mi opinión, es lo más valioso de todo. Espero que este vídeo les haya gustado. He tratado de ser lo más objetivo posible al analizar la entrevista de Ande, y de darles mi punto de vista. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Ande? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y cuéntenme, ¿de qué otro tema les gustaría que hablemos en el canal? Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.